SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Los partidos del gobierno están terminando de negociar un acuerdo para la reforma de las pensiones. Hay negociaciones de última hora esta noche, antes de que mañana el gobierno se lo presente a los sindicatos y a la patronal. En Unidas Podemos evitan aún dar por cerrado el acuerdo, insisten en que todavía es algo prematuro, pero es obvio que algo se mueve, se está moviendo intensamente y es muy probable que mañana se pueda oficializar el acuerdo sobre un asunto que mantenía enfrentados desde hace meses a los dos partidos del gobierno. Si finalmente sucede, sería un alivio para la coalición tras una semana en sus mayores niveles de enfrentamiento interno desde que comparten ejecutivo. Les vamos a contar ahora todos los detalles de este acuerdo, parece inminente, pero antes termina el jueves absolutamente atravesado por dos noticias, cada una horrorosa a su manera. La primera, la muerte de 3 jóvenes geólogos que han quedado atrapados por un desprendimiento en una mina de Súria, en la provincia de Barcelona. Tenían entre 28 y 31 años. Uno de ellos era becario, no llevaba más que unos días en la empresa. Se ha abierto una investigación judicial ya para saber cómo ha podido hundirse la mina, que en principio sí había pasado todos los controles, todas las inspecciones. Vamos a Súria. Albert Prat, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Si un día cualquiera en la puerta de esta empresa hubiéramos explicado el cambio de turno, decenas de mineros entrando y otros saliendo, pero a esta hora la bandera de la compañía ondea media asta y el parking está prácticamente vacío. Aquí solo quedamos algunos periodistas, personal de seguridad y Mossos de Escuadra, porque en la mina se suspende la actividad hasta que se celebra el funeral de los fallecidos. Las actividades mineras están detenidas, seguirán así hasta que ocurran los funerales de los trabajadores afectados, como es la tradición minera. Es Patricio Chacana, el consejero delegado de la empresa ICL, antiguamente Iberpotash, la encargada de explotar esta mina, donde una década después, hoy, han vuelto a sufrir un accidente mortal. És molt temps. Estadísticament, al llarg de tota la Sin història víctimas de la mortales mina, es mucho tiempo, decía Carlos. Él lleva varias décadas trabajando en esta mina y nos explicaba que lo habitual es perder a algún compañero cada 3 o 4 años. el risc sempre hi és. No es pot controlar al 100%. Per molt que Porque miris, el riesgo siempre existe y nunca se puede controlar al 100%. Los 3 geógrafos fallecidos estaban haciendo una evaluación rutinaria de las capas de la mina a primera hora de esta mañana y el techo les ha aplastado a 700 metros bajo tierra. El rescate tampoco ha sido nada fácil. Había que garantizar la seguridad de los equipos de emergencia y tras 8 horas han conseguido identificar a las víctimas y sacarlas a la superficie. Uno era vecino de la zona, de la localidad de San Juan de Vilatorrada, el otro de Alicante y el tercero de Colombia. Este era el mayor de los 3, 31 años, un estudiante en prácticas que llevaba muy pocos días en la mina. Un juez de Manresa, Aimar, ya investiga las causas de este accidente. Hace tan solo 3 semanas, la empresa superó sin ningún problema la revisión rutinaria de los inspectores de la Generalitat. Albert, gracias. A vosotros. Y la otra noticia de este jueves, francamente horrorosa: decenas de alumnos del instituto en el que estudia uno de los supuestos violadores de la niña de 11 años de Badalona, decenas de alumnos de ese instituto vieron y compartieron en sus móviles el vídeo de la agresión a la chica, una violación grupal en el baño del centro comercial. Decenas de chavales vieron el vídeo y nadie dijo nada. Fue el hermano de la víctima, que también estudia en ese instituto, quien terminó viendo el vídeo que circulaba entre sus compañeros y alertando de lo que estaba pasando. Xavi Abelló. El menor preguntó a su hermana por las imágenes y fue entonces, un mes después de la agresión, cuando la menor de 11 años acabó explicando el ataque que había sufrido. De entre todos los que vieron el vídeo de la presunta violación grupal, solo un alumno avisó también al centro. Los expertos de la Consejería de Educación de la Generalitat ya están actuando para proteger a las víctimas, no solo a la menor de 11 años, sino también a su hermano, que comparte instituto con uno de los presuntos violadores y que ha recibido amenazas anónimas en su teléfono. En el centro la situación es muy complicada porque, como ha adelantado TV3 y ha podido confirmar la cadena SER, el vídeo de la violación grupal se había difundido entre los alumnos y muchos están reconociendo ahora en las sesiones de tutoría que lo vieron y que no dijeron nada. El caso sigue bajo secreto de sumario, pero los Mossos creen que merece una reflexión. Com a societat tenim un problema, per tant estem amb urgència, un abordatge des de l'educació. Dice su portavoz que la sociedad tiene un problema y que hace falta abordarlo desde la educación y no solo policialmente.
El día en 2 minutos, Marina Fernández. Y 2 días después de que los socios de gobierno votaran divididos el primer trámite de la reforma de la ley del solo sí es sí, la Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones a todos los fiscales para que rechacen las rebajas de condenas a delincuentes sexuales cuando la pena esté incluida en las horquillas de la nueva ley. De las 700 rebajas contabilizadas hasta ahora, la mayoría no son firmes, se pueden recurrir y de ahí esta circular con la que la Fiscalía quiere pelear caso a caso cada revisión. 22 años han pasado hasta que el Congreso ha aprobado una nueva ley de universidades que ya va camino del BOE con el objetivo de llegar al 1% del PIB de financiación. Ahora estamos trabajando ya con las comunidades autónomas y con las universidades para afianzar este proceso. Asegura el ministro Subirats, la ley pone además tope a las tasas para evitar que suban, obliga a hacer fijos a 26.000 profesores asociados y exige a los colegios mayores adscritos a universidades públicas que sean mixtos. Un jueves en el que Rusia ha lanzado un ataque masivo contra Ucrania, el más intenso en meses. Un centenar de misiles sobre decenas de ciudades como Kiev o Kharkov que dejan al menos 6 civiles muertos. El presidente Zelensky acusa a Putin de utilizar tácticas miserables. Y el día de todo un avance científico y liderado además por un español. Un equipo de la Universidad de Cambridge ha conseguido completar por primera vez el mapa de un cerebro. Lo publica la revista Science. Es el cerebro de la larva de una mosca de la fruta, pero un cerebro complejo por primera vez con sus 3.000 neuronas y su 500.000 de conexiones. Estamos lejos, por tanto, del mapa de los 86 millones de neuronas del cerebro humano, pero un día más cerca. En la mesa del análisis de Hora 25, hoy Lourdes López Cumbre, catedrática del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Lourdes, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, buenas noches. Y Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y en la crónica, en la contra, de Hora 25... Un dato, abusar de la comida rápida causa ya más cirrosis que el alcohol, según un estudio que se ha publicado en una revista especializada. Cuando 1 de cada 5 comidas es pizza, hamburguesa, kebab, alimentos ultraprocesados en general, cuando 1 de cada 5 comidas es de ese tipo, se acumula grasa en el hígado que puede producir cirrosis, incluso cáncer hepático. Y asegura ese estudio que en Estados Unidos es ya la principal causa de trasplante de hígado. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. 1 de cada 5 comidas. Y la ausencia de ejercicio físico, el sofá, las horas echadas tiradas con el móvil o la televisión delante, mi biografía más o menos y la de muchos, que tenemos una guillotina de cada 5 según este estudio, desplazando además de la cirrosis al alcohol, que eso ya hay que tener un cierto mérito. Esto en cuanto a enfermedades graves que afectan a órganos del aparato digestivo y sus consecuencias desastrosas. Habría que hablar también de la salud mental. Hace unas semanas leí un libro muy interesante, Neurociencia del Cuerpo, de Nazaret Castellanos, que habla de cómo la memoria, la atención, el estado de ánimo o las emociones dependen de cuestiones como la postura corporal, la microbiota intestinal y el estómago, o los latidos cardíacos y la manera en cómo respiramos y en fin, de qué manera nuestro ánimo depende del intestino y de lo que le damos de comer. En 2010 la Universidad de Columbia hizo un estudio según el cual, ojo, los jueces toman más decisiones favorables al acusado después de comer. Cuenta Castellanos en el libro cómo los intestinos de los jueces modulan la actividad de las áreas cerebrales que están involucradas en la cognición, cómo intervienen en el sistema nervioso y también en el estado de ánimo. A ver, señores abogados defensores, si además de pruebas y argumentos hay que empezar a elegir una buena carta. Júzgueme usted después de comer. Javois, hasta mañana. Hasta mañana. Vamos ya con la noticia de la noche. Los partidos del gobierno, PSOE y Unidas Podemos, están terminando de negociar un acuerdo para la reforma de las pensiones. Hay negociaciones de última hora, esta noche, antes de que mañana el gobierno se lo presente como su intención a los sindicatos y la patronal. Para entender bien la importancia de todo esto hay que ir al origen del asunto. El gobierno pactó con Bruselas una reforma del sistema de las pensiones para hacerlo más sostenible, pero el asunto llevaba meses sin grandes avances públicos porque ni los sindicatos
ni Unidas Podemos estaban de acuerdo con una de las propuestas centrales del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que era la de aumentar el periodo de cómputo, la cantidad de años trabajados que se tienen en cuenta para calcular cómo le queda a cada uno su pensión. Ahora mismo se cogen los últimos 25 años trabajados y sobre esos años, sobre lo que has cobrado durante esos años, se calcula cuánto hay que pagarte al mes, cuánto hay que pagarle a cada nuevo pensionista cuando se jubila. Que se tengan en cuenta solo los últimos 25 años en lugar de toda la carrera es bueno para la mayoría de los trabajadores, porque la mayoría cobra más en los últimos años. La mayoría cobra más cuando tiene 60 años que cuando tiene 25 años. Sin embargo, este sistema que coge los últimos 25 años trabajados, esto les hacía un roto a aquellos trabajadores que en la recta final de su carrera, en los últimos años, o les despedían o perdían sueldo o lo que fuera. Entonces, lo último que propuso Escrivá fue, en lugar de 25 años, en lugar de coger los últimos 25, pongamos 30, pero le descartamos a cada trabajador de esos 30 años los dos peores, los dos en los que peor le haya ido, digamos. Esto por regla general iba a suponer una pequeña merma para la mayoría de los trabajadores, pero a los que hayan tenido un resbalón laboral en el final de su carrera, pues les vendría bastante bien. Los sindicatos y Unidas Podemos decían que no querían saber nada de esto, el tema parecía bloqueado, en principio Escrivá tenía que haber ido con un acuerdo a Bruselas antes de que terminara el año pasado, ahora ya lo último que decían era marzo, en marzo estamos. Y en las últimas horas, como digo, algo se está moviendo intensamente porque el ministro Escrivá ha convocado para mañana a patronal y sindicatos para presentarle su propuesta definitiva. Él mismo esta mañana ha dicho que el hecho de que los convocara tenía que entenderse como que se estaba llegando a un acuerdo con todos los elementos de la reforma. Esto es lo que ha dicho. Y a esta hora de la noche, como decimos, Elsa Llorente, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Lo que sabemos es que los partidos del gobierno están terminando de llegar a un acuerdo. Sí, a esta hora el acuerdo es altamente probable, pero no está cerrado. Fuentes de Unidas Podemos nos confirman que están intensificando las conversaciones con el Ministerio de Seguridad Social, que ahora están negociando. Pero, insistimos, todavía no hay un acuerdo cerrado. Nos aseguran que el ministro Escrivá quiere llevar un pacto, como dices, atado con la parte morada del gobierno, porque así se asegura más el apoyo de los sindicatos en la mesa que ha convocado mañana. Una reunión que el ministro ha anunciado hoy así. José Luis Escrivá. Hemos convocado la mesa con los agentes sociales para mañana y eso debe entenderse como que estamos ya prácticamente llegando a un acuerdo con lo que nos parecía que era importante también, y es que tener una discusión en profundidad de todos los elementos de la reforma con la Comisión Europea. Desde el Ministerio, Aimar, aclaran que no es que tengan ya cerrado un acuerdo con la Comisión Europea, que lo primero es cerrarlo aquí con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios, pero nos cuentan que las señales que reciben de lo que hablan en Bruselas son buenas. Y Elsa, ¿sabemos si la propuesta del Ministerio sigue pasando a esta hora de la noche por ampliar el periodo de cómputo de las pensiones? Esto que decíamos de coger más años que los últimos 25. Sí, según ha vuelto a decir hoy el ministro, sí se mantiene la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión e insiste que dan así mejor cobertura, como estás contando, a las nuevas realidades del mercado laboral, con carreras más volátiles, cuyos últimos años pues no son los mejores. Aunque fuentes de la negociación nos confirman que puede ser que se introduzcan aquí elementos nuevos, como un modelo mixto en el que se pudiera elegir el nuevo sistema, este de 30 años descartando los 24 peores meses, o el que hay ahora, los últimos 25 años. Además, las fuentes consultadas nos dicen que el ministro tiene propuestas interesantes en materia de ingresos del sistema, porque es el principal objetivo de esta segunda parte de la reforma de las pensiones, aumentar los ingresos del sistema, hacer sostenible todo el gasto de la primera parte, de, entre otras cosas, esa subida de las pensiones del 8,5%, ante la avalancha de jubilaciones que va a haber de la generación del baby boom, que es muy numerosa. Entonces, desde el Ministerio dicen que están seguros de que con esto del incremento de los ingresos, que también lo pedían los agentes sociales, que esta reforma se va a cerrar pronto. Hoy el ministro ha dicho que cree que va a tener un acuerdo en días, aunque bueno, las fuentes consultadas piden cautela porque el ministro aún no les ha dado una propuesta por escrito y quieren ver cómo se traducen estas conversaciones al papel y que no haya sorpresas. a ver qué sorpresas tenemos en las próximas horas. Elsa, gracias. Buenas noches. Buenas noches, adiós. Se lo vamos a preguntar, por cierto, esta noche a la secretaria de organización de Podemos, Lilith Stringe, que va a estar aquí, en hora 25, en nada, en un cuarto de hora. Lourdes López Comúnere, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, te estaba viendo asentir con la cabeza. ¿Cuál es tu análisis de lo que vamos conociendo? Exacto, de lo que vamos conociendo, Aimar. Vamos a ver, esta es, digamos, quizá la última parte de una de las últimas reformas. A lo largo de la historia de la Seguridad Social ha habido muchas reformas. En este caso estamos hablando fundamentalmente no de la reforma de las pensiones, sino de la reforma de la pensión de jubilación.
básicamente, no del resto de las pensiones, que también podríamos hablar de cómo ajustar el resto. Es cierto que la Unión Europea nos pone como condición para destinar una serie de fondos que hagamos el sistema más sostenible y que tengamos una viabilidad del sistema en el futuro. Recordemos que España es uno de los países afortunadamente más longevos y por lo tanto también que va a tener un coste importante en la sostenibilidad del sistema de pensiones en el futuro. El problema, a mi juicio, es que siempre se admite la reforma de las pensiones reconociendo que hay que recortar gastos. Y eso está bien, porque efectivamente, previsiblemente hay que recortar a gastos. Pero creo que también habría que poner el foco en los ingresos, porque el recorte de las pensiones genera lógicamente una mayor fiabilidad para el sistema, pero si tú recortas demasiado las pensiones generas también una cierta desconfianza sobre el sistema. Y si tú no admites una cierta proporcionalidad entre lo que estamos hablando siempre de pensiones contributivas, ¿de acuerdo? Porque podríamos hacer tantas distinciones, pero hablamos de pensiones contributivas. Si no estableces una cierta proporcionalidad entre lo que cotizas y lo que vas a obtener después, generas una desconfianza en el sistema que nos puede llevar a un mal aún mayor, que es la economía sumergida. Por lo tanto, hay que mantener siempre esa cierta proporcionalidad. Si establecemos los recortes, a lo mejor generamos esa desconfianza. Has explicado muy bien, Aimar, que no es fácil hacerlo, lo del cómputo del cálculo de la cotización a efectos del cálculo de la pensión, ¿de acuerdo? A medida que tú incrementas el número de años, generalmente se reduce el coste de la pensión, es decir, el cálculo de la pensión se reduce y por lo tanto la pensión es menor. Es verdad que se pueden utilizar elementos que puedan ser, bueno, pues más o menos neutralizadores de ese recorte que se puede plantear, como el poder elegir el descarte de los 2 años que sean menos beneficiosos para los trabajadores y las trabajadoras. Pero es verdad que también teníamos una serie de medidas dentro del sistema de pensiones, como eran el paréntesis en muchos casos. Lo que se establece es que si tú durante un determinado tiempo a lo largo de tu vida laboral no puedes cotizar por una serie de circunstancias, se establece un paréntesis en donde eso no computa ni efectos positivos ni efectos negativos y después se vuelve a abrir el periodo de cotización. Es decir, teníamos instrumentos ya. El problema, a mi juicio, sin perjuicio de lo que veamos en un futuro, es el tema de los ingresos, porque vamos a necesitar también ajustar quizá las bases de cotización a los ingresos reales. Es verdad que si destopamos las bases de cotización también tendríamos que hablar del destope del cálculo de las pensiones, pero deberíamos hablar también de otro tipo de ingresos. Estamos en un proceso de digitalización. Vamos a explicar bien lo de las bases. Destopar las bases de cotización. Bueno, exactamente en qué consiste. Bueno, en estos momentos, como todos los trabajadores cotizamos en función de una serie de, vamos a decirlo así, de una serie de bases que están limitadas, tu salario real cotiza por tu salario real, pero si está por encima de un mínimo o por debajo de un máximo, no cotizas ni por el mínimo ni por el máximo, porque tú tampoco vas a obtener una pensión en función de lo que cotizas. ¿Cuál es el máximo ahora mismo? Pues no recuerdo si son 2.700 y pico, sí. ¿Vale? La cosa está, tú si cobras hasta 2.700 euros, cotizas por lo que cobras. Pero si cobras 4.000 euros vas a seguir cotizando como 2.700. A cambio de que después tu pensión de jubilación no vaya a ser en función de 4.000 porque tú nunca has cotizado en función de esos 4.000. Y entonces ahora lo que está sobre la mesa es destopar las cotizaciones, que quiere decir que si tú cobras 4.000 euros, cotices por los 4.000 euros. Pero claro, ahí está la cosa de si yo cotizo por 4.000, tendré que recibir una pensión acorde. Exacto, porque si no, entonces establecemos la desproporción y no generamos esa proporcionalidad que tiene que haber en un sistema contributivo para que ese sistema contributivo sea fiable. Pero para no monopolizar esta intervención, solamente quería decir que hay muchos mecanismos de conseguir ingresos para el sistema de seguridad social, entre otros, por ejemplo, todo el proceso de tecnificación, digitalización y robotización, en donde muchas empresas están sustituyendo los puestos de trabajo y eso podría generar llamémoslo, cotización por robots, y si no lo queréis llamar así, impuestos por tecnificación, llamadlo como queráis, pero un tipo de sistema finalista que vaya destinado a la seguridad social con carácter exclusivo. Simón,
Bueno, la verdad es que se han abierto muchos frentes y la verdad es interesante. Voy a empezar, si os parece, primero por el tema de las formas sobre el acuerdo, que yo creo que esto es fundamental. El que se pueda buscar un acuerdo por parte del Gobierno con los agentes sociales asegura que su tramitación parlamentaria también sea tranquila, porque al final eso terminará siendo un Real Decreto Ley que deberán convalidar en las cámaras. Entonces, es más complicado que no tenga apoyos parlamentarios para hacerlo si tiene a la patronal y los sindicatos dentro que no. Y yo creo que esto es fundamental, porque estamos en año electoral y por lo tanto todo el mundo tiene incentivos para marcar su propio perfil político y es clave el que puedan conseguir sentarlos a la mesa. Y el condicionante de los fondos europeos. Sí, Pablo, claro, pero tienes el condicionante de los fondos europeos para hacer la reforma, pero si no la consigues aprobar en el Parlamento es que ya has perdido el hito. Entonces es fundamental el que te asegures que los interlocutores están dentro para vender que el hito lo has conseguido ante Bruselas. Entonces lo primero es atar los apoyos nacionales para ir con fuerza a negociar arriba. Y luego está la consideración a propósito del elemento más sustantivo de la reforma, que a mí me parece muy interesante, porque al final no debemos olvidar que los colectivos más vulnerables dentro de nuestro mercado de trabajo tradicionalmente son jóvenes, mujeres, inmigrantes y desempleados de más de 55 años. ¿Y por qué son un colectivo muy vulnerable? Porque la mayoría de las empresas no lo contratan porque anticipan ya que se va a producir la jubilación. Y por lo tanto estas personas tienen muy difícil la capacidad de reciclarse y volver a entrar dentro del mercado de trabajo. Se hacen políticas activas y se intenta mucho desde los servicios de empleo ayudarles, pero es difícil. Yo creo que el que tengamos un periodo de cómputo que permite seleccionar y quitarte algunos de estos años, es verdad que puede generar una caída en el conjunto de las carreras más largas, eso es verdad, pero también permite mejorar la redistribución dentro del sistema para esos colectivos que son más vulnerables al poder suprimirse esos años. Luego podríamos hablar también sobre las dos consideraciones que has puesto encima de la mesa, que es que el tema del destopar las bases de cotización también se carga el elemento redistributivo de las pensiones. Es decir, las pensiones generan un elemento redistributivo porque la gente con muchos ingresos y con pocos tiene una compresión a la hora de la pensión final que reciben. Si tú quitas el destopar, asumamos por lo tanto que ese elemento redistributivo de la pensión desaparece. Y luego la cotización por robots, que me parece también un tema súper interesante. La pregunta es sobre qué sectores recae y lo que eso implica para la productividad del conjunto del país, y si al final no terminaremos, porque no nos atrevemos a tomar estas medidas, en pagando mediante impuestos directos parte de esto, porque en el fondo la seguridad social todo el mundo sabe que es una trampa contable, porque en el fondo también son impuestos, es decir, pero los metemos en una cajita diferente, digámoslo así, y esto ¿qué implicación tiene en coste de oportunidad? Porque claro, si yo pongo para complementar con impuestos estos, son menos recursos que van para otras cosas. Y eso hay que asumirlo también, porque sabemos que los colectivos más vulnerables en términos de pobreza no están por arriba en la pirámide demográfica, sino más bien por abajo. Me refiero sobre todo a la pobreza infantil y juvenil. Maraña. Bueno, yo la verdad es que lo que tengo, porque ya me ha explicado Lourdes perfectamente y Pablo también el fondo del asunto, del contenido del asunto, pero yo tengo la intriga de cómo se va a resolver esa ecuación que fuentes de la mesa que se va a reunir mañana, es verdad que trasladan que hay un cambio de calado en la perspectiva de cómo garantizar esa sostenibilidad de las pensiones, en el sentido de incidir mucho más en los ingresos y además, al menos es lo que a mí me trasladan, descartando incrementos del periodo de cálculo que supongan recortes de pensiones. O sea, no es que se descarten incrementos del periodo de cálculo, pero sí, si eso significa que haya recortes. O sea, el resultado final es lo que están vendiendo, ¿no? Es difícil es que sea difícil. así, ¿eh? Es una cuadratura del círculo. Es muy probable que con cálculos actuariales lo hayan hecho, claro, pero a priori, Jesús, me resulta un poco difícil. Pero por eso digo, como a mí me suena como profano, por decirlo así, me suena cuadratura del círculo, yo quiero ver, pero sí me parece importante ya desde el punto de vista político y social que esté el paso previo del acuerdo de la Comisión Europea. Porque eso es un impulso en todos los sentidos. Y además, por lo que están trasladando, si está muy hecho ese acuerdo, si hay un consenso en la mesa de diálogo social, como decía Pablo, eso trasladado al Parlamento también garantiza una mayoría, o pone en aprietos a quienes pretendan oponerse en periodo electoral y por cálculos políticos o electorales a una reforma de las pensiones aprobada por Bruselas. Y para mí, en el plazo más largo, está el elemento de tranquilidad social, de decir, oiga, entonces se ha acabado el debate ya de si son sostenibles o no son sostenibles las pensiones públicas. Ya era hora, porque ya sería hora de intentarlo. De verdad que habría que, en ese sentido,
yo le pongo un monumento a Escrivá. Si ¿Me permites dos brevísimamente, brevísimamente? Una, todo esto lógicamente tiene que tener unos visos de acuerdo. La Comisión del Pacto de Toledo, el acuerdo entre los miembros del Gobierno y el acuerdo con los agentes sociales. Eso es fundamental a mi juicio y creo que todo esto va a poder tener esos acuerdos. Y la segunda consideración, no es el momento, pero creo que también habría que introducir el debate de los planes de pensiones, ¿de acuerdo? Porque se ha hecho también un esfuerzo por introducir los planes de pensiones de empleo, es decir, los que cubren fundamentalmente a los trabajadores dentro de las empresas, con el carácter complementario que les supone, y creo que en el punto de debate también está, y a lo mejor esa es la ecuación que nos faltaba, Jesús, si todos estos cálculos se pueden compensar de alguna manera con los esfuerzos que se puedan hacer en la negociación colectiva, con los planes de pensiones, pero es otro debate. Bueno, lo veremos en las próximas horas, a ver si finalmente terminan de gestar este acuerdo sobre la reforma del sistema de las pensiones y empezamos a tener papeles, con todo negro sobre blanco. El papel que sí tenemos sobre la mesa es la circular que ha emitido hoy la Fiscalía General del Estado, insistiéndoles a los fiscales en que se opongan a las rebajas de penas a delincuentes sexuales que se están sucediendo en aplicación de la ley del solo sí es sí. Se han producido más de 700, según los datos del Poder Judicial. La mayoría no son firmes, así que se puede recurrir ante tribunales superiores o ante el Tribunal Supremo, pero por eso es importante precisamente la circular que ha mandado hoy el Fiscal General del Estado a los suyos, insistiéndoles en que tienen que oponerse a las rebajas cuando la pena que en su día se le impuso al preso se le pudiera volver a imponer hoy en aplicación de la nueva ley. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. La consigna es bajar ese contador de 700 rebajas al mínimo posible. El fiscal general del Estado quiere que su equipo dé la batalla, sobre todo en el Supremo, y de ahí ese borrador de 121 páginas en el que, según fuentes del Ministerio Público, se quiere marcar el camino para que el alto tribunal fije doctrina sobre la ley del solo sí es sí. La base del documento es sencilla: negarse a toda reducción de condena en el caso de que la pena de cárcel impuesta con la vieja ley pueda adecuarse a los parámetros y horquillas de la nueva. Aún así, el borrador reclama un estudio pormenorizado, caso a caso, sin automatismos, y también recuerda que las rebajas serán aceptables en casos desproporcionados, en los que resulte notorio que si los hechos hubieran sido enjuiciados con la nueva legislación, la pena de prisión habría sido indudablemente muy inferior. Con todo, si al final sale a reducir condena, los fiscales deberán ser cautelosos y puntillosos con los cálculos de pena y deberán tener en cuenta si se pueden aplicar agravantes previstos en la nueva ley que sirvan para minimizar la rebaja. Este ha sido un aspecto clave en la mayor parte de las revisiones que se han dado hasta ahora en primera instancia, porque los jueces no han tenido en cuenta esos agravantes. Si finalmente se produce la reducción, otro de los puntos en los que incide el documento es en la posibilidad de que los fiscales reclamen otras medidas, como la imposición de penas de libertad vigilada, de privación de la patria potestad o la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos públicos o para desarrollar profesiones que impliquen el contacto con menores de edad. El borrador remarca la necesidad de introducir el enfoque de género como principio normativo de obligado cumplimiento e insiste en el consentimiento como regla de valoración de la prueba. El documento, recordamos, no está aprobado aún y se va a debatir en la próxima reunión de la Junta de Fiscales de Sala. Son las 10:30, las 9:30 en Canarias y está en el estudio de Hora 25 Lilith Bestringe, que es la secretaria de Organización de Podemos, es secretaria de Estado para la Agenda 2030. Señora Bestringe, buenas noches. Hola, Aymar, ¿cómo estás? Encantada de estar. ¿Nos puede confirmar en qué punto están las negociaciones para la reforma de las pensiones? Pues mira, nosotros siempre decimos que el gobierno de coalición es una conquista y un logro de muchos movimientos sociales, entre ellos los movimientos de las mujeres, el movimiento de la vivienda y también, evidentemente, el movimiento de los pensionistas. Entonces es evidente que todo lo que tenga que ver con la reforma de las pensiones tiene que, según nuestro punto de vista, en ningún caso empobrecer a los pensionistas, sino garantizarles más derechos. Entonces, la negociación sigue, está en procedimiento, digamos. Yo creo que y esperamos que sea inminente su cierre, pero por el momento se sigue negociando y nosotros ya sabes que siempre hemos defendido lo mismo, que las pensiones tienen que ser sostenibles y que hay que blindar el poder adquisitivo de los pensionistas. Creo que sería una buena noticia que hubiese una buena reforma y creo que además en oposición con reformas que se están dando en países vecinos, países con los que además yo tengo relación, como por ejemplo en Francia, donde sabes que han salido 3 millones de personas a la calle para decirle a su presidente, al señor Macron, que lo que no puede ser es que la gente en Francia tenga que jubilarse 2 años más tarde.
Y lo que alega el señor Macron es que el sistema de pensiones en Francia no es sostenible. Nosotros creemos que el sistema aquí puede ser sostenible y que el blindaje que se tiene que asegurar que se blinda el poder adquisitivo de los pensionistas. Y esto significa pues que los pensionistas reciben más dinero, ¿no? Y esto es lo prioritario para nosotros ahora mismo. Cuando usted habla de acuerdo que parece inminente, ¿estamos hablando de mañana? Inminente es lo antes posible. Para nosotros tendría que haber sido incluso hace ya semanas, ¿no? Ojalá sea lo antes posible. Sí. ¿Lo va a anunciar Yolanda Díaz en Cádiz mañana, 10:30 de la mañana? Me imagino que lo anunciará el gobierno, no sé quién tiene pensado anunciarlo, pero a nivel de gobierno me imagino que también a nivel del ministerio del señor Escrivá, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos estado en esa negociación, hemos empujado mucho por ella, sabes que para nosotros lo más importante además, y esto forma parte también de nuestro ADN, era que contribuyese más a las pensiones quien más tiene, a nivel de grandes empresas y también a nivel de grandes fortunas, ¿no? Y que eso lo que permita sea pues ampliar esa caja de la seguridad social y que haya más dinero y que haya sobre todo un sistema público de pensiones que sea fuerte y resistente. ¿Quién está negociando por parte de Unidas Podemos? Están negociando todas las partes y los ministerios implicados, tanto el ministerio del señor Escrivá como desde Derechos Sociales, evidentemente, también me imagino, al Ministerio de Trabajo, o sea, todas las partes implicadas. En los últimos meses, el ministerio de Escrivá, el Ministerio de Seguridad Social, había puesto sobre la mesa una ampliación del periodo de cómputo, que en lugar de los últimos 25 años trabajados, para calcular la pensión que le queda a cada uno, se utilizarán más años. ¿Eso va a seguir siendo así? ¿Habrá una ampliación del periodo de cómputo? Como todavía se está negociando, me vas a permitir que sea un poco prudente con ese tema, pero yo creo que lo principal son esas dos cosas que yo te he dicho, que esta reforma, a diferencia de la reforma de 2011 y 2013 y la reforma del Partido Popular, digamos, que venía a empobrecer a los pensionistas, lo que nosotros vamos a asegurar es que sea un sistema que sea sostenible y que los pensionistas en ningún caso se vean empobrecidos. En ningún caso. O sea, no votarían nada que implicara que un solo periodista, no, los pobres periodistas vamos a dejarlos tranquilos, ni un solo pensionista viera su jubilación, su pensión de jubilación achicada. Nunca llevaríamos una reforma unilateral como hizo el Partido Popular en su momento para empobrecer a los pensionistas de nuestro país. Termina una semana muy complicada, señora Bestringe, para la cohesión interna del gobierno de coalición. Anunciar un acuerdo sobre este asunto serviría para restañar alguna herida, aunque sea por lo menos públicamente. Ya sabes que siempre esta expresión que utilizamos del gobierno tiene la misma mala salud de hierro de siempre. Viene a decir que bueno, que el gobierno de coalición sigue trabajando, que quedan muchas leyes y muchas cosas importantes por empujar y por sacar adelante, evidentemente la reforma de pensiones, pero hay muchísimas más. La ley de vivienda es una de ellas, la ley Mordaza, puede ser el precio de la cesta de la compra, ¿no? O de la alimentación, puede ser el tema de las hipotecas también, del pago de las hipotecas o las hipotecas a tipo variable. Creo que queda todavía mucha hoja de ruta de gobierno de coalición. Creo que está en el ADN de este gobierno de coalición, vamos, como su propio nombre indica, es de coalición y por tanto hay dos organizaciones políticas dentro de ese gobierno y sabes que los debates en muchas ocasiones se dan en la escena pública de tal manera que todo el mundo tenga constancia de qué son las dos cosas que defiende cada una de las organizaciones políticas. Ha sido así siempre y creemos que eso es garantía de conseguir y avanzar en derechos. Esta semana nos ha roto algo dentro de la coalición, sobre todo después del debate del martes sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, que fue en términos tanto dentro de la Cámara como fuera de la Cámara, fue en términos muy duros entre socios. Yo creo que esta semana ha pasado una cosa que es seria, ¿no? Y que no debemos quitarle importancia, que es que bueno, pues en una votación el Partido Socialista le ha tendido la mano, ha sacado adelante esa votación apoyándose en el Partido Popular y en la abstención de algunos grupos parlamentarios, concretamente de Vox, ¿no? Estamos hablando de la reforma de la ley solo sí es sí, que el Partido Socialista ha decidido de manera unilateral, sin su socio de gobierno, sin Podemos, llevar al Congreso de los Diputados. Nosotros llevamos meses y las últimas semanas y últimos días de manera más insistente diciendo que todavía creemos que es posible reconstruir esa mayoría feminista que hay en el Congreso de los Diputados y hacer una propuesta que sea de consenso a nivel de gobierno, que de la misma manera que lo fue la ley solo sí es sí cuando pasó por el Consejo de Ministros o llegó al Boletín Oficial del Estado. El PSOE insiste en que ustedes no querían reformar la ley del solo sí es sí. Nosotros dijimos que evidentemente estábamos dispuestos a reformar la ley siempre y cuando no se tocase el corazón de la ley, y el corazón de la ley era el consentimiento. Esta ley sale, y yo lo sé también porque estuve en esas manifestaciones, en las manifestaciones del 2018, muchas de las mujeres de nuestro país salimos a la calle a decir que a pesar de lo que podían decir algunos jueces, no era un abuso, sino que era una violación. Se decía porque la persona, la mujer, la víctima en cuestión,
no había demostrado lo suficiente, que se había resistido, no tenía en su cuerpo las suficientes heridas o marcas como para demostrar que lo que había sufrido era una agresión sexual, ¿no? Una violación grupal. Entonces es evidente que en respuesta a ese movimiento feminista, a esas concentraciones, a esas manifestaciones que hubo en todo nuestro país de apoyo a la víctima de la manada, y también en coherencia con el Convenio de Estambul, que dice que lo importante es el consentimiento y no el nivel de violencia y de agresiones o de heridas que tienes en tu cuerpo para demostrar que te resististe, surge esta ley, que es la ley del solo sí es sí. Es una ley abrazada por el conjunto del gobierno, pasa por el Consejo de Ministros, es incluso abrazada por el presidente del gobierno, y en un momento dado ciertos jueces, una minoría de jueces, deciden interpretar la ley de una manera errónea y equivocada. Entonces, en respuesta a la situación que se va generando, bueno, pues por esa alarma, ya digo, de ciertos jueces que interpretan de manera errónea la ley, el Ministerio de Igualdad dice desde el primer momento que no tiene ningún problema en ver cuáles son las alternativas, las opciones que tiene, de tal manera que haya una buena aplicación de la ley. Y plantea una serie de opciones. Nosotros siempre hemos estado abiertos a ver cómo podíamos plantear las mejores soluciones. El problema es que estamos planteando diferencias políticas en algo muy sustancial, que es el propio corazón de la ley. Lo importante ahora mismo es, ¿queremos mantener en el centro el consentimiento o estamos dispuestos a volver al Código Penal anterior, que era el Código Penal de la violencia o de la intimidación? Y más allá de las diferencias políticas, que usted las ha descrito como grandes, y eso es evidente, técnicamente ustedes, ¿qué estaban dispuestos a reformar? Unidas Podemos, ¿qué reformas técnicas, legales, estaba dispuesta a llevar a cabo? Nosotros hemos hecho, creo que hasta 7 propuestas que eran evidentemente propuestas técnicas, ¿no?, de reforma, y que el único objetivo que tenían era solventar la situación que se estaba dando, ya digo, porque esos jueces estaban mal aplicando la ley, pero en ningún caso tocar ese corazón de la ley, que era el consentimiento. Hubo debates sobre si proponíamos subir las penas máximas o bajar las penas mínimas. De hecho, el Partido Socialista dijo una cosa y la contraria. La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, aquí dijo una cosa, unos días más tarde el Partido Socialista dijo que no estábamos dispuestos a subir o bajar las penas, ya no recuerdo ni por dónde fue, ¿no? O sea, nosotros dijimos que tenía que haber un plan integral que incluyese una serie de medidas que fuesen en el sentido de educación, de formación, de, digamos, abrir el camino de la ley, porque evidentemente es una ley novedosa, es una ley tan novedosa que hay organizaciones, organismos internacionales, ya no solamente la Comisión Europea y la Comisaría de Igualdad, sino también expertos de Naciones Unidas, que han reconocido el trabajo de esa ley, han dicho que es una buena ley y que efectivamente es una ley muy acorde al Convenio de Estambul. Hay pocos países dentro de los 34 que creo que se han adherido al Convenio de Estambul, no sé si hay 11 o 12 países que tienen el reconocimiento de organizaciones internacionales que dicen que están haciendo ese trabajo por asimilar las leyes nacionales a lo que pide el Convenio de Estambul. España es uno de ellos y esa ley era pionera por eso. Pero ustedes concretamente, ¿qué estaban dispuestos a hacer con las penas? ¿Subir cuáles? ¿En qué casos? ¿Qué es lo que proponían? Tú sabes, Aymar, que nosotros hemos decidido que las propuestas que hacíamos las teníamos que hacer internamente a nivel de gobierno porque creíamos que la respuesta tenía que ser de gobierno, una respuesta de consenso y acordada en el seno del gobierno. Por eso no hemos hecho públicas tampoco las propuestas que hemos hecho. Hemos dado algunos detalles, hemos dicho que lo importante era no tocar el consentimiento, hemos dicho que estábamos dispuestos a revisar algunas penas, pero es evidente que todo lo que se haga en una negociación íntima, digamos, o lo más privada posible, es condición de posibilidad de que ese acuerdo se presente de manera conjunta. Claro, lo que pasa es que esto es un cambio respecto a otras, respecto a la estrategia habitual de negociación, muchas veces también de Unidas Podemos. De hecho, sus socios del PSOE se quejan muchas veces de que ustedes hacen públicas las exigencias de máximos y que después, una vez que se llega a un acuerdo, lo que queda es a lo que no se ha llegado, ¿no? Quiero decir, sí, pero no. hay una tradición, sí, muchas veces por parte de Unidas Podemos, de difundir lo que se está negociando, y en este caso no. ¿Por qué no han hecho pública su propuesta? Si te fijas, siempre son negociaciones previas a que algo pase por el Consejo de Ministros. Estamos hablando de una ley que pasó por el Consejo de Ministros, que pasó por la Cámara, que tuvo el apoyo, digamos, de esa mayoría feminista dentro de la Cámara. Son dos términos muy diferentes. Estamos en una situación que no es comparable con otras negociaciones que hayamos tenido, porque ahora mismo estamos hablando de una ley que el Gobierno ya ha presentado, que el presidente del Gobierno ya ha abrazado. Entonces es evidente que también por respeto
respeto a la coalición, por respeto a incluso a las organizaciones que apoyaron el gobierno de coalición, nosotros creemos que lo más sensato es que el gobierno dé una respuesta unitaria. Y por eso estamos intentando reconstruir esa mayoría feminista. Llegados a este punto en el que no hay una respuesta unitaria, quiero decir, se está tramitando ya en el Congreso la propuesta de uno de los socios de gobierno. ¿Por qué no hacer pública también su propuesta? Nosotros pensamos que todavía hay tiempo para acordar y esperamos que el Partido Socialista piense lo mismo. Todavía creemos que podemos llegar a un acuerdo. Llegados a este punto, al no presentar sus propuestas en público, ustedes no están pidiendo un acto de fe a la ciudadanía. Al revés, creo que lo que estamos pidiendo, precisamente siendo responsables y no publicando todas esas propuestas o dejando claro cuál es nuestra posición, porque ya te digo que hay una diferencia de planteamiento político en la reforma de la ley, creo que nosotros estamos siendo responsables para con lo que el gobierno decida presentar una vez llega a un acuerdo. Pero va a haber acuerdo. Nosotras confiamos en que tiene que haber acuerdo. ¿Van a tomar la iniciativa? Tanta iniciativa hemos tomado que hemos mandado hasta 7 propuestas y vamos a seguir trabajando para conseguir ese acuerdo. ¿Conocían el literal de la intervención que pronunció la diputada Lucía Muñoz? Bueno, ¿Lo habían consensuado con ella? Creo que los diputados son personas soberanas también que pueden tomar sus decisiones y hacer sus intervenciones, pero evidentemente somos una organización política y trabajamos también juntos. ¿Cree que esa intervención lubrica el acuerdo? ¿Facilita que haya un acuerdo? Bueno, es que creo que tampoco hay que restarle importancia o pasar de largo en una situación que fue excepcional y que fue lo suficientemente seria como para que la tratemos con la seriedad que merece. Y es evidente que vimos una imagen que fue dura, que fue la imagen del Partido Socialista ofreciéndole o pidiéndole los votos al Partido Popular y el Partido Popular ofreciéndole los votos al Partido Socialista. ¿Les consta que el PSOE los pidiera? Lo que nos consta es que hubo una votación en la cual tanto el Partido Socialista como el Partido Popular votaron lo mismo y votaron y por tanto el Partido Socialista votó con un Partido Popular que desde nuestro punto de vista en ningún caso trabaja o rema a favor de obra por la conquista de derechos de las mujeres en nuestro país. Y lo hemos visto desde la señora Ayuso con sus comentarios, por ejemplo, sobre la ley trans y frivolizando sobre la cuestión trans o sobre el cambio sexo de género de personas de su gabinete o de su entorno, y lo hemos visto también con el señor Rafael Hernando, por ejemplo, cuando habla sobre cuánto de satisfechas sexualmente están las mujeres de otra organización política. Entonces creo que es evidente que esa imagen fue una imagen importante a la que no hay que restarle seriedad y por tanto esa imagen del Partido Socialista apoyándose en el Partido Popular para reformar una ley que sale de su Consejo de Ministros y que sale de su gobierno es una imagen fuerte, importante. ¿Usted cree de verdad que el PSOE se ha aliado con PP y con Vox para que a las mujeres violadas se les vuelva a preguntar si cerraron bien las piernas? Que esto es lo que dijo su diputada. Quiero decir que es una frase muy fuerte sobre el socio del gobierno. Que se ha aliado con PP y Vox para que a las mujeres les vuelvan a preguntar si han cerrado bien las piernas. Creo que en esta misma casa, si no me equivoco, en Hoy por Hoy, la ministra de Justicia, Pilar Llop, habló un poco de cuál era la diferencia política a la que yo me estoy refiriendo. Lo que propone el Partido Socialista, a pesar de que insisten en que no tocan el consentimiento, es reformar el artículo 178 del Código Penal. Esa reforma pasa por reintroducir que una agresión, cuanto más demuestres que hubo violación, peor será o más grave será la pena. Y por tanto sí pone en cuestión el consentimiento, porque la pregunta que le harían a la víctima no fue si consintió una relación sexual o no, sino cuánto se resistió, qué marcas tiene en su cuerpo para demostrar que se resistió a esa relación sexual. Creo que por tanto sí que hay una diferencia política, creo que el consentimiento es algo que nosotras vamos a defender hasta el final, porque ya digo que estamos respaldadas por organismos internacionales, por la Comisión Europea, por la Comisaria de Igualdad, y creo que es evidente que si nuestro país además tuvo el compromiso de sumarse al Convenio de Estambul, nosotras tenemos el compromiso político y el Ministerio de Igualdad tiene el compromiso político de poner el consentimiento de las mujeres en el centro de las políticas de igualdad en este país. ¿Reescribiría alguna frase de esa intervención? ¿De la intervención de Lucía? Sí. La intervención de los diputados, ya digo que son totalmente soberanos para hacer sus intervenciones. Yo creo que Lucía trató el tema con la seriedad que merece y creo que hizo un retrato de la situación que se estaba dando en la Cámara. Creo que es tramposo poner el foco en la intervención de Lucía cuando la imagen fue la imagen del Partido Socialista tendiéndole la mano al Partido Popular para reformar una ley que salió de su Consejo de Ministros. Se equivocó la secretaria de Estado Ángela Rodríguez al grabarse y difundir un vídeo ayer en una manifestación con varias chicas manifestantes que ellas estaban gritando. La secretaria de Estado no lo gritaba. Las chicas sí están gritando: qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar.
¿Se equivocó la Secretaría de Estado grabando eso, sonriendo y subiéndolo a sus redes? Yo estuve también en la manifestación del 8M y creo que quien haya asistido a la manifestación del 8M, muchas mujeres de nuestro país y en muchas partes de nuestro país saben que fue una jornada alegre, reivindicativa, con muchísima asistencia, que creo que en realidad es el foco de la manifestación, ¿no? Y de lo que tendríamos que estar hablando, y que evidentemente hay cánticos de todo tipo. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es el número de asistentes que hubo a todas estas manifestaciones y concentraciones, que fue grande, que además se decía, ¿no?, que se esperaba que esa manifestación pinchase, y además se hablaba en todo momento de la división del movimiento feminista, y creo que el movimiento feminista y las mujeres de este país volvieron a dar una lección al conjunto de la sociedad española. ¿Usted cree que no se puede hablar de división del movimiento feminista cuando hay en una misma ciudad a 100 metros 2 manifestaciones feministas? Yo creo que las feministas y las mujeres, cuando están en riesgo nuestros derechos, sabemos ponernos muy de acuerdo sobre lo importante, y creo que hay muchas cuestiones sobre las que estamos de acuerdo, como por ejemplo el derecho al aborto en la pública, como por ejemplo que el sistema económico no puede poner en riesgo los cuidados, ¿no?, y que estén repartidos, y que las mujeres también podamos descansar y disfrutar de nuestro tiempo libre. Hay una serie de prioridades en la agenda feminista que estoy segura y que sé que, a pesar de la diversidad, y que creo que es una diversidad positiva, todas las mujeres, tanto feministas como, todas las mujeres que asistieron a la manifestación del 8M comparten. Y con todos los gritos que hubo en la manifestación del 8M, algunos preciosos, usted se habría grabado ese vídeo, el de qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar, él lo hubiese subido, siendo cargo público. Nos grabamos muchos vídeos, Aimar, porque ya te digo que fue una jornada de mucha alegría y de mucha reivindicación, pero vamos, yo creo que lo importante además es que a quien le molesta y le preocupa este cántico, esta proclama en cuestión, no estaba presente en la manifestación del 8M, y por tanto no, de hecho, niegan directamente la violencia de género. Entonces creo que todas las que asistimos el 8M a la manifestación sabemos que fue una jornada muy alegre, y ya te digo, muy reivindicativa y con cánticos de todo tipo. ¿Por qué no pedir perdón cuando uno se equivoca? Pero ¿y quién se está equivocando? ¿Se está equivocando Vox? ¿Quién ha borrado el vídeo? Quiero decir, quien ha borrado el vídeo asume que ha habido un error ahí. Bueno, ya te digo que, yo creo que es evidente que subimos muchos vídeos, que nos grabamos en todo tipo de cánticos, acompañadas de muchas compañeras, también de compañeras que estaban en la pancarta, en el cortejo, que bailaban, que estaban en las batucadas. Creo que eso es lo importante. Creo además que el movimiento feminista mandó un mensaje muy potente y muy contundente, que se escuchó mucho con respecto, por ejemplo, a la ley trans, ¿no? Y creo que en parte ese era el ambiente festivo de aprobación de esa ley, que ya es una realidad. Y luego, evidentemente, también hubo cánticos en el sentido de la ley solo sí es sí, y de mantener el consentimiento en el centro de la ley. Hay otra ley que está bloqueada, que es la ley de vivienda. Hoy ha dicho la ministra de Hacienda que esto está al pil-pil. Bueno, ahora no lo ha dicho así, pero ha dicho que está más cerca que nunca. Creo que ha sido la expresión que ha utilizado, y acto seguido Yone Belarra ha insistido en que no es así. ¿Qué falla ahora mismo? ¿En qué punto no están de acuerdo? Viste que nosotros durante la crisis pusimos en marcha este decreto anticrisis, ¿no?, que lo que hacía era topar, digamos, al 2% los alquileres. Nosotros pensamos que la ley de vivienda tiene que ser una ley que sea eficaz, que resuelva el tema de la subida de los precios del alquiler, concretamente en las zonas más tensionadas o donde los alquileres están más altos. Creemos que esa ley tiene que ser una realidad ya, lo antes posible. Si por nosotros fuese, de hecho, esa ley, sería ya ley desde hace mucho tiempo, que es un primer paso, que evidentemente todavía habrá que hacer muchas más, habrá que empujar mucho más en ese sentido para que la vivienda sea un derecho reconocido, completo, digamos, y lo más lleno posible, pero a día de hoy la ley es un buen primer paso, es la primera ley a nivel estatal que tenemos de vivienda. Hoy estábamos, por ejemplo, mirando con todo este debate, ¿no?, porque en realidad lo que queremos decir es que la ley tiene que ser eficaz precisamente porque tiene que asegurar que los precios no suban, ¿no?, y regular esos precios y que los precios no sigan subiendo. Estábamos siempre hablando de que la gente joven, pero también las familias, tienen que dedicar un porcentaje demasiado alto de los ingresos de su sueldo a pagar el alquiler. Y fíjate que hay países como Alemania, Francia, Suecia, que tienen leyes de vivienda o que han regulado los precios del alquiler. Por ejemplo, en el caso de Alemania es una de las leyes más antiguas y se hace por municipios. El municipio tiene la capacidad de regular el precio del alquiler y de decir, pues aquí el tope va a ser 9,8 euros, por ejemplo, el metro cuadrado. En Francia esto también se da, creo que es hasta un 20%, en función del precio medio que tiene cada zona en cuestión, ¿no? Entonces yo creo que es evidente que en España también necesitamos una ley de vivienda. Además tiene que ser una ley de vivienda que amplíe el parque público de vivienda, que asegure el fin de los desahucios y sobre todo también que regule el precio de los alquileres de manera eficaz.
Ahora mismo hay acuerdo para limitar la subida al 3% el año que viene y después crear un índice distinto. Se está todavía negociando. Habéis visto que la ministra Belarra ha dicho que ahora, a día de hoy estamos más lejos de un acuerdo que hace unos días. Nosotros confiamos en ¿Pero que eso la cómo ley de puede vivienda... ser? Bueno, pues porque evidentemente es una negociación. Quiero decir, si ya han llegado a un acuerdo, ¿cómo se separa uno? Hay una negociación y hay una parte del gobierno que tiene ciertas resistencias. Nosotros creemos que la ley tiene que ser inminente y que además, insisto, porque parece una tontería, pero no lo es, tiene que ser eficaz, tiene que servir para bajar los precios del alquiler. Señora Berstringe, como secretaria de organización de Podemos, ¿en qué punto están las negociaciones con Yolanda? Es que están negociándolo todo. Tienen negociaciones abiertas por todas partes. Las negociaciones con Yolanda Díaz para sumar. Pues bueno, estamos ahora mismo, ya sabes que siempre decimos que respetamos los tiempos de Yolanda y que estamos esperando a que Yolanda termine de definir su proyecto político. Para nosotros, y esto es en lo que más me he centrado yo como secretaria de organización de Podemos también, lo más importante es asegurar la unidad de tal manera que podamos más adelante revalidar gobierno de coalición aquí, pero también a nivel autonómico o incluso a nivel municipal. Esa ha sido la principal tarea en la que nos hemos concentrado. Yo creo que nosotros estemos en buenas condiciones y aseguremos la unidad a nivel municipal y autonómico es lo que puede garantizar más adelante que estemos en las mejores condiciones para aportar a esa unidad que tiene que construir Yolanda Díaz, ¿no? Una unidad en la que estén pues todas las organizaciones políticas que ella ya ha venido adelantando, desde Podemos hasta Sumar, hasta Izquierda Unida, hasta Compromís, Los Comunes, Más País, quien esté dispuesto a sumar. Escuchando la larga cambiada que me está dando, le voy a reformular la pregunta. Sí. Ya no es en qué punto están las negociaciones, es ¿hay negociaciones? Siempre hay contactos, ¿no? De manera más reciente hemos tenido algunos contactos más actuales, pero bueno, ya digo que ahora mismo lo que está publicado es lo que hay, no hay más novedades. ¿Quién es su interlocutor en Sumar como secretaria de organización? ¿Con quién habla? Bueno, hay muchos interlocutores en función del tema, del territorio, del asunto, ¿no? O sea, no tenemos un equipo interlocutor concreto. Es verdad que a final de año pasado ustedes le pidieron respeto a Yolanda Díaz y también es verdad que en los últimos meses parece que las aguas se han calmado en ese espacio. ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos dicho siempre que una organización política puede tener ciertas limitaciones, ¿no? Puede tener un techo, pero que es evidente que es una herramienta colectiva y que como herramienta colectiva hay que darle, digamos, el respeto que merece y que tiene esa capacidad colectiva de empujar ciertas políticas. Entonces nosotros consideramos que como organización política tenemos que ser capaces de construir algo alternativo juntos. Nosotros siempre hemos dicho, Podemos siempre ha dicho que es un partido político, pero no es un partido político al uso, es una herramienta. Podemos ha sido un partido con muchísima capacidad de adaptación, la ha tenido siempre y de hecho creo que hemos asegurado siempre y en muchas ocasiones, y a la historia me remito, ¿no? A estos 8 años de historia me remito, siempre he sido capaz de sumar, de acordar, de asegurar a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel estatal, acuerdos con diferentes organizaciones políticas y no va a ser diferente en esta ocasión, pero es evidente que como organización política hay que respetarle el peso electoral a cada organización política y cada organización política reivindicará su peso electoral. Claro, lo que pasa es que el peso electoral es una cosa que va variando, quiere decir, temen que la intención de Yolanda Díaz sea dejar las negociaciones para después de las autonómicas y municipales, confiando o creyendo que Podemos puede salir erosionado de esas elecciones. El peso electoral va variando, pero siempre tenemos datos demoscópicos al alcance de la mano y otros argumentos, ¿no? Que pueden servir para apoyar nuestras opiniones. En cualquier caso, lo que sí que es evidente es que nosotros también lo practicamos y así también está en el ADN de nuestra organización política. Cuando el peso de una organización política está en duda, nosotros o de un candidato o de un líder o de alguien en una lista electoral, tenemos la mala costumbre de organizar primarias, por ejemplo, para ver, primero porque creo que es condición de posibilidad también de que la gente se sume a ese proceso político y creo que es un incentivo. Esas primarias que le piden a Yolanda Díaz absolutamente abiertas en listas predefinidas. Nosotros hemos dicho que proponíamos que fuesen unas primarias abiertas y vinculantes, no hemos sido los únicos, Izquierda Unida también lo ha propuesto, Yolanda también ha hablado de primarias abiertas, entonces creo que estamos todos de acuerdo en este punto. ¿Tienen un plan B? Si Yolanda Díaz al final dice, conmigo no contéis. ¿Conmigo no contéis o no quiero contar con vosotros? No sé qué escenario le preocupa más. ¿Contempla ese escenario, el segundo? Ahora mismo lo que estamos contemplando es que nosotros vamos a trabajar por la unidad. Desde el momento en el que nosotros propusimos que la candidata fuese alguien que no tiene el carné de nuestra organización política y hemos trabajado tanto y tantos años por la unidad, creo que es evidente que nuestro plan es acordar.
Y creemos, lo que sí digo es que esa unidad se tiene que dar respetando a las organizaciones políticas, sin duda, lo has dicho tú mismo y efectivamente es así. Y luego, evidentemente, esa unidad no se puede dar en despachos. Lo que se tiene que hacer es de manera abierta, participativa, de la manera que todas las organizaciones se sientan respetadas. Un buen acuerdo es un acuerdo en el que todas las organizaciones se sienten respetadas, ¿no? ¿Han echado de menos un apoyo más explícito de Yolanda Díaz a las tesis de Podemos en la defensa de la ley del solo sí es sí? Bueno, yo creo que Yolanda, y así como el conjunto del espacio que invistió al gobierno de coalición, ha mostrado su apoyo a la defensa, digamos, del Ministerio de Igualdad. Así se vio en la votación, así se ha visto en sus intervenciones públicas en todo momento, no solamente de Yolanda, sino de otros compañeros de otras organizaciones políticas o del espacio político. Lilith Bestringe, le agradezco muchísimo que haya venido esta noche a Hora 25. Gracias, Aymar. Secretaria de Organización de Podemos y Secretaria de Estado para la Agenda 2030. Gracias. A ti. Hora 25. Aymar Bretos. Muchas claves en la entrevista a la secretaria de Organización de Podemos. Ha estado aquí en Hora 25. Se lo cuento a los oyentes de Carrusel que han estado escuchando a Dani Garrido por Ser Más y que se incorporan ahora. La pueden escuchar ya la entrevista en Ser Podcast y en cadenaser.com. Vuestros titulares acerca de esta entrevista. Maraña, empiezo por ti. Bueno, me costaría sacar titulares de anuncios concretos o de explicaciones concretas. Me han sorprendido dos cosas, ¿no? Por un lado, ¿por qué cuesta tanto reconocer un error? Creo que a veces, sería más favorable para la organización que comete un error. En este caso es un alto cargo. ¿Te estás refiriendo al vídeo de Ángela Sí, me refiero Rodríguez. al vídeo que colgó y que la demostración primera de que es un error y se asume es que se retira el vídeo. Es decir, ella misma quita de la circulación ese vídeo en el que se escuchaba un grito sobre la madre de Abascal, ¿no? Me parece que es más fácil reconocerlo. Y en el caso de la Secretaria de Estado de Igualdad, no es la primera vez que lo que ocurre es que no termina de asumir lo que es una responsabilidad institucional. Es decir, tú, igual que cuando se organizó aquella polémica que comentamos aquí también, con aquel podcast o videopodcast en el que hacía bromas relacionadas con el tema de la ley del sí es sí, el problema no era tanto lo que decía en clave de humor, sino el hecho de que un cargo institucional se ponga a hacer un podcast de humor. Ese tipo de errores creo que no ayudan en nada en ese sentido, y en eso sí le doy la razón a Lilith Bestringe, que además desvía el foco de lo importante que ocurrió ayer, que es verdad, que es que cuando todo el mundo estaba, dada la situación de división, de fractura, de tensión de la víspera en el Congreso, que se visibilizó ante toda España, pues estaba, por la impresión, a ver si esa fractura se traslada a las calles, al movimiento feminista, y es un fracaso. Me parece que eso hubiera tenido consecuencias muy serias. Bueno, eso no ocurrió. Y es evidente que con toda esa tensión ahí, se volvió a demostrar que los feminismos en España están muy vivos y el músculo es muy potente. Y además está por encima de esa división política, ¿no? Lo cual debería permitir o facilitar que se extrajeran también consecuencias desde la política. Y en ese sentido, esa es la segunda cuestión que quiero referirme. No veo que se termine. Era un titular, todo lo que... Bueno, creo que no se termina de asumir tampoco la necesidad, y en eso sí me refiero a los dos miembros de la coalición y al tercer factor en discordia, que se llama Yolanda Díaz. Los tres, creo que en todo ese electorado, en todo ese espacio, hay una necesidad clamorosa de que se deje ya de causar heridas mutuas, porque porque eso deja una herida, deja un desgaste, y en eso Lilith Bestringe ha dejado también, hay una frase, digamos, reprochando a ver quién pone más en la discordia, lanzando el dardo a Yolanda Díaz, ¿no? Me parece que es hora ya de que eso que tú mismo apuntabas en la entrevista, y que parece que en estos últimos meses hay otro tono, y pues tiene que ser mucho más claro que hay otro tono y que hay un objetivo claro, digamos, de no dividir más el espacio. Simón. Partiendo de lo que decía Jesús, dos consideraciones, ¿no? La primera, a propósito del desafortunado vídeo de Pam, yo creo que no es solo una cuestión de institucionalidad, es
es decir, de saber que tú eres un cargo público, que estás en el contexto de una manifestación. En una manifestación hay cánticos de todo tipo y eso es normal, y puedes ir a cualquier manifestación y habrá algunos que compartas o no, pero desde luego tú como cargo público, aparte de velar por la propia protección de lo que supone la Secretaría de Estado de Igualdad, tienes que seguir el principio de prudencia. Es decir, ahora mismo el Ministerio de Igualdad está sometido a fuego graneado por todos los frentes. Es que lo más lógico es que tú te abstraigas de cualquier participación que pueda poner en tela de juicio la posición del propio ministerio, y esto requiere un comportamiento un poco más maduro del que se ha tenido en ese sentido, y cuando te cogen en un renuncio, reconocer un error, pedir disculpas y como poco, ¿vale? Como poco, dadas las circunstancias. Y luego hay la otra consideración sobre lo que tú has intentado buscar, ¿no?, en la entrevista, que ha sido las propuestas de Podemos a propósito de la reforma del CSI, que ha habido, no sabemos un número muy elevado de ellas. 7, dice Podemos. 7, hasta 7 como los días de la semana, pero no hemos tenido conocimiento de ninguno. Bueno, pues ahora llega un momento mágico en todo este proceso, que es que lo que se discutió el otro día era la toma en consideración de la ley. Bueno, ahora tienes la comisión. Es decir, ahora tienes las enmiendas, claro, para poner negro sobre blanco la posición de Podemos a propósito de esto, y yo creo que es bueno. Es bueno para el debate y es bueno también para Podemos. Es decir, si Podemos tiene reparos técnicos o tiene objeciones serias a la propuesta que hace el PSOE, es bueno que los ciudadanos lo conozcan y que se vean unos argumentos un poco más elaborados que el decir es que tú estás votando con la derecha. ¿Vale? Porque no estamos en esa posición. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el elemento sustantivo donde tú ves una verdadera amenaza al elemento del consentimiento? Ponlo negro sobre blanco en la comisión, que se sepa, que se discuta, que se forma, y ahí ya tendremos una discusión de un poquito más de nivel, porque podremos entrar en el fondo del asunto y no solo en cuáles son tus compañías. López Cumbre. Pedías titulares, voy a ser lacónica, pero luego me voy a explayar. Realmente podéis hacer lo que os dé la gana, que es lo que hacéis habitualmente. Mira, tono conciliador, porque bueno, me ha parecido que de alguna manera intentan recomponer o restañar las heridas que se generaron ayer. Potenciales acuerdos, sobre todo me ha gustado mucho la posibilidad de que salga adelante la ley de vivienda. Ojalá y salga con todas las necesidades que tiene este país en materia de vivienda, fundamentalmente en el alquiler y también en las viviendas públicas. Ausencia de autocrítica, no solamente en materia de solo sí es sí, sino en otros muchos aspectos. Y resistencia al planteamiento de alternativas, porque efectivamente ahora se abre un periodo parlamentario para esta tramitación, pero me hubiera gustado saber por qué hemos llegado hasta aquí, quién de alguna manera ha evitado que se produjera un acuerdo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, y como jurista, sinceramente me hubiera gustado tener ante mí las dos posibles alternativas para poder pronunciarme sobre ellas. Y respecto sí, no, dime. Como se han explayado. Pues... No, por eso, jamás te cortaría la palabra. Quiero. Dale. Sí, pues respecto del día de ayer, yo creo que ayer fue una manifestación absoluta de que el movimiento feminista está más fuerte que nunca. Allí se dieron cita todas las generaciones, desde las mujeres más mayores hasta las mujeres más jóvenes, de toda clase social, con toda tendencia ideológica, con toda tendencia política. Creo que era innecesario lo que ha ocurrido con el vídeo, y no por el hecho de la libertad de expresión, sino porque independientemente de que pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, creo que el Ministerio de Igualdad como tal merece un respeto, y la ministra de Igualdad merece un respeto, y está constantemente sometida a exabruptos que no sé si ocurriría en otros ministerios con otros señores. Pero es verdad que ayer, con ese tipo de manifestación pública a través de las redes, digamos que no se hace la contraprestación de ese respeto, porque tú le estás faltando respeto a un adversario político innecesariamente. Puedes estar muy en desacuerdo, puedes estar en las antípodas ideológicas, pero no hay que faltarle al respeto. Y solo quiero manifestar una cosa. Las primeras mujeres que salieron ayer a la calle fueron estudiantes, quizá por compatibilidad horaria, y luego ya se sumaron a las manifestaciones de la tarde. Y lo que nos pedían ellas, las alumnas, las estudiantes, también había chicos, pero lo que nos pedían era educación integral, educación desde la perspectiva de género, que tuviéramos mucho más en cuenta que ellas se están formando y que quieren formarse y que quieren saber en el futuro cómo progresar en esta sociedad desde ese punto de vista. Con este tipo de manifestaciones, de discursos en las redes sociales de personas que ocupan un cargo público,
creo que se está demostrando bueno, pues que hay un poco más de rigor en las estudiantes que nos piden esos esfuerzos desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje que los cargos públicos. Aymar. Sobre cargos públicos, la Fiscalía pide casi 3 años de cárcel para el actual candidato del PP a la alcaldía de Badalona, Xabier García Albiol, que es uno de los fichajes recientes de Feijóo para su comité de campaña. La Fiscalía pide para él 2 para Albiol, 2 años y 10 meses de cárcel, 10 años de inhabilitación, porque cuando era alcalde de Badalona permitió instalar 2 antenas de telefonía en la ciudad a sabiendas de que no tenían licencia y que por lo tanto eran ilegales. Esto es lo que dice la Fiscalía, que lo acusa de prevaricación. Y esto es lo que dice Albiol. No es fruto de la casualidad que esta información aparezca 2 meses y medio antes de unas elecciones municipales. Se instalan 2 antenas de telefonía y a mí me acusan de que, como no tenían licencia y yo era el alcalde, lo tenía que saber. Lo que nos dice la Fiscalía, Miguel Ángel Campos, es que él tenía esas competencias concretas en el momento en el que sucedió todo esto. Buenas noches. Las razones esgrimidas por la Fiscalía en su escrito para acusar a Xabier García Albiol, según fuentes del procedimiento, son porque era el responsable de conceder las licencias en el Ayuntamiento de Badalona cuando fue alcalde en el periodo 2011-2015, al ostentar además las competencias de urbanismo y de la concesión de licencias de actividad, así como de sanción de incumplimiento. El Ministerio Público recalca en su escrito que pese a esas competencias asumidas por García Albiol, permitió la instalación de las antenas de telefonía sin licencia e incompatibles con el plan general del municipio y no sancionó la situación a pesar de las quejas expresadas ante él mismo por el sindicato local de policías debido a la alta radiación que empujó finalmente a este colectivo en 2019 a presentar denuncia ante el Juzgado 4 de Badalona. Por cierto que la Fiscalía no presenta ahora, a 2 meses de elecciones, este escrito al juzgado por voluntad propia. Ha sido porque se lo ha pedido el juez de Badalona, que ha concluido ahora la instrucción y ha pedido a las partes que presenten sus escritos de calificación de hechos antes de proceder a la apertura de juicio oral y probablemente sentar en el banquillo al candidato y miembro del equipo directivo electoral de Feijóo, Xabier García Albiol. Por lo tanto, esa teoría de Albiol de ahora la Fiscalía viene por mí a 2 meses y medio de las elecciones, pues eso, preguntando se sabe exactamente por qué ahora la Fiscalía presenta este escrito y no en otro momento. Y hoy el gobierno ha insistido en la foto que Feijóo se hizo en un barco en el 95 con el narco gallego Marcial Dorado. El presidente Pedro Sánchez ayer se refirió por primera vez a esa foto y hoy lo han hecho más ministros, empezando por el de Presidencia, Félix Bolaños. Es una foto que siempre la acompañará y es una foto que nos hace preguntarnos si en otro país de Europa esta persona podría liderar algo. Contesta Borja Semper, Partido Popular. A nosotros nos preocupa la deriva de España y la deriva de este gobierno, que pasa por la utilización de cualquier elemento para enmerdar la situación política, para enmarañarlo todo. Yo podría responderle también a la altura del presidente del gobierno, pero queremos otra política diferente. Y lo que denota es nerviosismo, es preocupación y luego una mala praxis política, una manera de entender la política de la que necesitamos pasar página. ¿Cuál es vuestro análisis de todo esto, Simón? Bueno, yo creo que aquí hay 2. Primero, hay un hecho objetivo, que es que la foto existe. Es decir, las relaciones han existido entre estas 2 personas y yo creo que eso es algo que no se puede eludir. De hecho, acordaos que cuando se especulaba sobre la posibilidad de que él fuera quien sucediera a Mariano Rajoy, una de las razones que frecuentemente se decía por la que no dio el salto era porque esta conexión que tenía con Marcial Dorado era algo que le iba a perseguir y le iba a erosionar electoralmente. Finalmente, podemos decir que parece de momento que en las urnas no pasa factura, al menos no en términos demoscópicos, ¿no? Otra cosa es que la foto ahí está. Distinto es... que en las urnas no le ha pasado factura, eso es incuestionable. Vale, me refiero en términos demoscópicos como hipótesis, quiero decir, que bien. Que aunque tú saques la foto, seguimos en términos hipotéticos, no parece que sea algo que le haya deteriorado porque esta foto ya parece como que se descuenta, ¿no? Como que es a beneficio de inventario. Y esta es la otra pata que, claro, el gobierno la saca ahora también. Y yo creo que eso no es casual, que es justamente por la necesidad que tiene el gobierno de pasar de una situación defensiva a una ofensiva respecto a la posición que tiene el PP. Y ahí, por lo tanto, yo creo que en el fondo es curioso, pero los 2 portavoces tenían razón hasta cierto punto. Es decir, Bolaños tenía razón y también tenía razón Semper cuando está diciendo que esto lo hace el gobierno para intentar mover el foco en esa dirección. Lourdes.
Bueno, pues es una guerra de fotos, porque si en un partido político hay fotos de un diputado que está con un supuesto de corrupción, pues de repente yo también utilizo otro tipo de fotografía. Yo no sé si esta es la mejor política que queremos o si lo que necesitamos es una política con más tipo de argumentos, pero es verdad que en las estrategias y sobre todo en los momentos, no sé si todo vale, pero efectivamente aquí hay un hecho cierto y es esa fotografía. Es un líder político que en estos momentos pues lo que intenta también es desentrañar una perspectiva de honradez, de transparencia, de hacerlo todo de la mejor manera posible y por lo tanto, bueno, no es la política que a mí me gusta ver, pero reconozco que efectivamente son antecedentes y los antecedentes en política también cuentan. Jesús. A ver, yo lo que pasa es que creo que hay que recordar que el orden ha sido el inverso. Es decir, ¿por qué surge de nuevo el asunto de Marcial Dorado y de la famosa foto? Porque previamente el propio Feijóo y los principales dirigentes del PP hicieron una especie de festín con el caso Mediador, con el caso de un diputado, y lo convirtieron en 15, sin ninguna prueba. Y entonces se le responde, porque claro, en ese caso hay cocaína. Entre otros muchos elementos, hay cocaína. Y yo creo que eso debería haberle llevado al señor Feijóo a no llegar a apretar el acelerador tanto con el caso Mediador, sabiendo que tú tienes tu propia biografía y todas las sombras que aún quedan de aquel asunto, porque han quedado sombras. Es decir, es verdad que la foto es de mediados de los 90, pero es que hay que recordar que en una primera fase Feijóo negó tener esa amistad con este señor. Luego lo tuvo que reconocer bastante tiempo después. Nunca se aclaró qué contratos tenía la Xunta de Galicia o tuvo con este señor, que en Galicia ya se sabía que había sido investigado por contrabando, por blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Las condenas vinieron después, pero ya se sabía, lo sabía todo el mundo, quién era este señor y qué papel jugaba. Incluso se sabía quién les presentó, y era el hombre de paja de este señor, como se demostró después, ¿no? Bueno, todo eso no se ha aclarado del todo. Es más, tengo que recordar que incluso hubo, muchas presiones y hubo algún medio de comunicación que por publicar otra vez esas fotos en su momento y contar esa historia, pues terminaron siendo cerrados, es decir, clausurados, ¿no?, en Galicia. Entonces, yo no entiendo bien por qué antes, insisto, de utilizar el tema de la corrupción con tanta brocha gorda, uno no se para a pensar, oiga, que es que a mí me puede rebotar esto de esta manera. Y eso no se puede negar, que los hechos fueron así y que uno tiene que asumir esa biografía, salvo que uno crea que ya está, en fin, en la impunidad, que no pasa nada, que aquello está superado y que no deja ninguna huella. Bueno, yo creo que en esto sí estoy de acuerdo con lo que apuntaba Lourdes, es que al final todo esto castiga en general a la política y alimenta la antipolítica y desgasta la democracia. En esto yo creo que hay que exigir un nivel de responsabilidad mayor. Ahora, no juegue usted con fuego porque se quema. Vamos a volver a Alemania porque tenemos nueva información acerca del tiroteo en un lugar religioso, no sabemos exactamente, Carmen Viñas, ¿es una iglesia? ¿Sabemos que es un...? Sí, sabemos, Aimar, que es un centro de los testigos de Jehová, donde se ha producido este tiroteo, está confirmado. 6 muertos, ¿verdad? Sí, 6 muertos. Este centro estaba al norte de Hamburgo, en un barrio al norte de Hamburgo. Un desconocido ha disparado a un grupo de personas que se encontraba reunida en la planta baja de este centro, de 3 plantas. Al menos 6 personas han muerto y hay una decena de heridos, algunos de carácter grave. Según confirma la policía, todos los fallecidos presentan heridas de bala y el autor de los hechos ha huido. Los equipos de rescate han sacado a la gente del edificio. De momento nada se sabe de este suceso, el del trasfondo de este suceso, quería decir, y la policía ha emitido un mensaje oficial de advertencia en el que pide a la gente que no se acerque de momento a la zona del suceso. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Soluciones habitacionales. El afiche pegado en la farola ofrecía literas a 160 euros mensuales para los fines de semana y festivos. Allí no se distingue si se trata de economía sumergida, aunque tiene toda la pinta, ni sabemos si es un caso concreto o está generalizado, pero da idea de las soluciones habitacionales extremas que se están desarrollando. Según el Periódico de España, medio que reprodujo el anuncio, las literas de alquiler son sobre todo para chicas internas,
para empleadas del hogar que trabajan en casas particulares entre semana y precisan tener un catre para dormir los días de libranza. Tanto unos, los que ofrecen las literas, como los otros, los que las alquilan para descansar, son necesitados. Entre los primeros habría familias a las que no les llega para pagar su propio alquiler. Entre los últimos, los que requieren compartir un espacio cada vez más pequeño para vivir. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que leamos el siguiente anuncio, ofrecer el sofá de la propia casa a precio de oro para quien quiera descansar? Esta situación kafkiana da idea de los niveles que ha adquirido el alquiler en algunas grandes ciudades. La coalición gobernante se pondrá pronto de acuerdo para una ley de vivienda. Punto y 25. Y antes de irnos, giro de guión sin tilde, en la RAE acerca de la tilde de solo. Marina Fernández. El adverbio solo no lleva tilde en general, esa es la norma, pero se introduce una excepción, se le puede poner cuando hay riesgo de ambigüedad. Es lo que ha decidido la RAE al aprobar por unanimidad el acta del último pleno en el que ya habían pactado la excepción. Lo ha explicado Santiago Muñoz Machado, el director de la Academia. La Academia lo que quiere manifestar es que, además de agradecer mucho el interés que ha suscitado esta cuestión, tan menor, cuestión menor, pero que levanta pasiones dentro y fuera de la Academia, como el director de la RAE ha reconocido en cualquier caso, y el interés tenía que ver con la cuestión en sí, pero también con que nos habían prometido un pleno tormentoso, pero la sangre no ha llegado al río. Afortunadamente no ha dado más de sí, ya ven que vengo realmente sin ningún apósito, sano y salvo. Ha sido un gran pleno con una solución pacífica, ha dicho el director de la RAE, que es esta: el adverbio solo no lleva tilde, excepto si existe riesgo de ambigüedad, solución pacífica, pero seguro que decepcionante para los nostálgicos de la tilde más añorada de la historia de nuestro idioma. ¿Solo con tilde o sin tilde, Lourdes? Con tilde, sin duda. Maraña. Siempre he mantenido la tilde, la verdad. Simón. Con tilde y tortilla poco hecha y sin cebolla. Me parecéis una panda de snobs. Yo con pata, con cebolla. De verdad, me parecéis una panda de snobs. Todos los que estáis ahí solo con tilde. Venga, tú también la pones. Di la verdad, di la verdad. Con cebolla. Hasta mañana, descansen. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.